Muy bien. Pregunta muchachos, ¿ya leyeron los textos, pues lo que les mandé en los links? Sí, ¿Qué más, y Sara? No, profe, yo no los leí, apenas vi el correo ahorita. Ok, y el tutorial Tomás, ¿ya también lo viste? sí, también. Ok, bueno, esa información que está referida en esos links está muy pormenorizada, al igual que lo que nos explica el tutorial. Pues obviamente hay que verlo, Sara, el resto de los compañeros, por eso estamos grabando esta sesión también para que recuerden que eso lo deben de revisar. Y esas son las nociones como básicas e iniciales para empezar a hablar de población y muestra, de la investigación. Sin embargo, antes de iniciar, les pregunto cómo van entonces con la definición de los niveles de profundidad del proyecto, los objetivos, a lo que vimos la clase pasada, la semana pasada. ¿Cómo van con ese ejercicio? Hola, Tomás y Sara, ¿cómo van con ese ejercicio? Los Pero la proyectos. verdad, yo no, pues yo la semana pasada se me olvidó ingresar a la clase. Entonces me perdí así súper, entonces no sabía que había como un ejercicio. Y Sara, Profe, yo tampoco estuve en la clase pasada, pero creo que mi compañero, pues mis compañeritos del grupo, pues con los que estamos haciendo la investigación, sí estuvieron. Sin embargo, no, como que no comentaron nada en el grupo que tenemos en WhatsApp. o sea, recuerden que esto está quedando en el canal de YouTube. Esto hay que estarlo revisando. Obviamente hay que seguir avanzando en el proyecto de investigación con todas las pautas que hemos venido dando, porque todavía estamos pendientes de, digámoslo así, de la solución de este semestre, dado que miren que se incrementó el tiempo de la cuarentena y por ende continuaremos con estas sesiones virtuales e implementando las demás estrategias que hemos hablado. Entonces, esto es, a ver, el trabajo de ir adelantando el proyecto de investigación, pues más que todo por el hecho de que es un proyecto de investigación, esto no se evalúa ni con un quiz, no se alcanza a resolver en una evaluación de carácter escrita, es un proyecto de investigación. Entonces, esto hay que irlo avanzando, porque esto no es un proceso que se hace de un día para otro, ya lo hemos hablado bastante, y que estén constantemente revisando el canal de YouTube, ¿cierto? Que si de pronto no podemos asistir a la clase pasada, pues ya está la grabación para que se enteren de lo que hicimos, de lo que hablamos, ¿listo? Igualmente hoy, estos links que yo les referí en el correo electrónico, en el correo con el tutorial, están creo, muy pormenorizados, brindan pautas muy generales y muy explícitas de lo que es población y muestra, y que la idea era que los leyéramos, ver un poco lo que es ese tutorial que también es muy simple, para empezar entonces a conversar hoy de población y muestra, es otro de los elementos que hay que trabajar en el proyecto de investigación. Hoy y mañana nos dedicaremos entonces a conversar de población y muestra, ¿cierto? Y específicamente mañana vamos a hacer, no es propiamente una asesoría, pero sí que ustedes se aventuren inicialmente a ir pensando en la población y en la muestra de sus proyectos. Entonces, mire que ya hay bastantes cosas por hacer. Sigue el trabajo del estado del arte, con recabar la información de fuentes primarias y secundarias, los niveles de profundidad del proyecto, los objetivos, y ya ahora sigue población muestra. ¿Listo? Bueno, recuerda que entonces esto lo vamos a hacer hoy de manera muy conversada
sobre todo Tomás, que accedió al material. También es muy conveniente que nos comparta tus impresiones, sobre todo si tienes dudas e inquietudes con población y muestra, y les voy a mostrar lo siguiente. Me voy a ir en este momento, estoy compartiendo pantalla, y vemos estas diapositivas acá. Sí, No, estoy ¿no? viendo WhatsApp web. ¿Qué WhatsApp web? Pues eso, por Dios. Venga, yo cierro WhatsApp web y ya voy a compartirles de nuevo pantalla. Ahora sí, Sí, profe. vemos las diapositivas, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Me voy, esto ya, mire que estamos en la carpeta del Drive. Y aquí ya teníamos lista, ya la pueden consultar también, desde luego, obviamente estas diapositivas las tenemos desde hace ratico, pero lo que nos corresponde hoy hablar, que es población y muestra de investigación, pues ya tienen las diapositivas acá. Voy a abrir el recurso, ¿cierto? Población y muestra. Bueno, Tomás, entonces aquí, como te dije ahorita, una colaboración en términos de que vamos conversando, y Sara, pues obviamente nos va escuchando y también obviamente puede ir interviniendo. Pero bueno, empecemos entonces con el tema de población y muestra en los proyectos de investigación. Los links que yo les envié hacen énfasis en la población y la definición o el cálculo del tamaño de la muestra, sobre todo para investigación de mercados o investigaciones de ese tipo, de carácter muy empresarial. Sigue siendo lo mismo para que no se vaya a prestar a confusiones. Siempre que se trate de un proyecto de investigación o de una investigación de cualquier tipo, se requiere identificar la población y calcular la muestra. ¿Listo? Partimos de unos conceptos generales a manera de definición que nos dicen que población es el conjunto de elementos que poseen una característica. En el proceso investigativo, la población corresponde al conjunto de referencias sobre el cual se va a desarrollar la investigación o estudio, y la muestra es un subconjunto de la población. Una muestra representativa es una muestra que recoge todas las características relevantes de la población. Es una cosa muy fácil de entender. Población es un conjunto de elementos grandes, que todos y cada uno de esos elementos están agrupados entre sí y todos y cada uno de ellos comparten una característica en particular. Y la muestra es un pequeño fragmento, un pequeño segmento que yo defino para hacer mi investigación y que esa muestra se supone que representa a la población. ¿Listo? Este dibujito, este esquema nos representa de manera visual muy bien lo que es población y muestra. Ustedes observan acá en este círculo grande que dice población, ven estos elementos, estas figuritas. Todas y cada una de ellas, de hecho, tiene colores diferentes. Hay un amarillo, hay un morado, un rojo, ¿cierto? Un verde. Y ven la muestra, ¿cierto? Que es un conjunto muy pequeño de esta población, no de otra población, sino de esta. Observan ustedes también que en la muestra hay elementos, o sea, figuritas de color amarillo, de color morado, rojo, verde, ¿cierto? Mire que recoge elementos característicos de esta gran población. ¿Listo? Entonces, eso es una regla muy general en términos de estadísticos. La muestra se supone que debe representar, debe ser un subconjunto de esta población. ¿Listo? En teoría, el concepto es fácil de entender. Recuerden que la muestra es un subconjunto de esta población y nosotros en la investigación la llamamos muestra representativa.
porque nos representa esta población, ¿cierto? ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas, inquietudes? No, profe, claro. Ok. Compañero, Tomás, bien. Sí, sí, pero yo ya tengo todo eso excelente. Ah, ya está muy como Sí. se dice, listo. Pero entonces aquí ya se empieza a complejizar ciertas cosas. En teoría está esto, lo tenemos aquí ilustrado muy claro, ¿cierto? Resulta que hay una serie de procedimientos de carácter técnico y estadísticos para definir ese o para calcular ese tamaño. Miren que si me devuelvo acá, si yo me pongo a contar la cantidad de figuritas que hay aquí, yo cómo hago para saber cuántas figuritas debe de tener mi muestra. Es decir, si nosotros a manera de ejemplo le fuéramos a dar un significado a esta población, a manera de ejemplo, inventémonos uno entre nosotros tres, esta población, ¿qué sería de pronto? ¿Qué sería de qué? Esta población, si nos fuéramos a inventar un ejemplo en estos momentos, ¿qué sería esta población? O sea, estaríamos hablando de qué población, por ejemplo, teniendo en cuenta que estas figuritas son de varios colores. Estamos inventando un ejemplo. No sé, un barrio. Un barrio, listo. Un sector. Un sector Sí. geográfico de la ciudad, listo. Muy bien. No hay ningún problema, eso puede ser una población. Que si fuéramos a focalizar, ya tenemos definida la población en términos geográficos, un barrio de la ciudad de Medellín. Listo. Cada una de estas figuritas que le representarían a usted, compañero. Pues cada una, pues diría yo de las cualidades de las personas y también puede ser algunos rasgos físicos. Ok. O también se puede dividir por estratos. Estrato socioeconómico. Sí. Ok. ¿Qué opina Sara? ¿Qué otras características puede tener esa población, suponiendo que sea un barrio, uno de los barrios de la ciudad de Medellín? Profe, pues no se me ocurre nada más, pues lo mismo del compañero. Lo mismo, en serio, no podemos discriminar aquí sexo, edad, nivel educativo. Son cualidades, características que van a tener, que tienen cada uno de estos individuos y que me componen toda una población. Yo podría hablar aquí entonces de que lo amarillo me va a representar un determinado estatus socioeconómico, el verde otro, el moradito otro, el rojo otro. Podría ser. También podría hablar de que esos estatus socioeconómicos están acompañados de cierto nivel educativo. Podría ser. ¿Cuántos de ellos son hombres o mujeres? Y nosotros, en términos, por ejemplo, de género, que es un asunto complejo hoy en día, entenderlo, discriminamos solamente dos, hombre y mujer, ¿cierto? Pero ya se hablan de un tercer género o de otras construcciones de género, ¿cierto? O que no tienen un género de identidad sexual o de género definido, etcétera. Todos esos elementos hacen parte de las cualidades o características de cada uno de estos individuos y que todos en su conjunto comparten, ¿cierto? Que tienen en común. Entonces, cuando yo voy a empezar a hacer la selección de esta muestra, no es que yo voy a encerrar esto así de manera tan simple, tan sencilla, no. Como les digo, hay una serie de procedimientos estadísticos, se denominan técnicas de cálculo de la muestra, que tenemos que tener en cuenta y que a su misma vez se subdividen en dos, que se llaman muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. Ya vamos a ver las diferencias de cada uno. Lo que tengo que tener yo en cuenta, en primer lugar, de manera inicial, para empezar a calcular el tamaño de la muestra, pues obviamente tengo que tener claridad de que es un proceso por medio del cual se seleccionan probabilísticamente elementos del universo con la finalidad de determinar un grado de precisión, algunas características del universo en su totalidad. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que yo inicialmente tengo que tener una claridad de lo que es la población
y que este muestreo debo de aplicar una serie de procedimientos, emplear una serie de técnicas de la investigación para poderlos definir bien, y que eso es sistemático. Es decir, yo puedo a veces en mi investigación definir una muestra, pero luego, de acuerdo a las características de mi proyecto, de mi problema de investigación, a veces se define otra muestra, ¿cierto? Por aquí abajo, a manera de ejemplo, hay unas situaciones que podemos ver aplicadas para el cálculo de las muestras, ¿cierto? Entonces ya nos queda claro que es población y muestra, y les acabé de decir de que esto se subdivide en dos aspectos tiene dos enfoques diferenciales para calcular la muestra. Se llaman muestras probabilísticas y muestras no probabilísticas. No se les vaya a olvidar esto. Las muestras probabilísticas son las que más que todo se emplean para calcular muestras en investigación cuantitativa. O sea, quiere decir de que todos los individuos que están aquí inmersos tienen la posibilidad de ser elegidos en esta muestra. En el muestreo probabilístico. Y en el no probabilístico quiere decir de que todos los individuos que están inmersos en esta población no están en iguales condiciones para ser incluidos en esta muestra. Y por lo general, el muestreo no probabilístico se realiza en investigación cualitativa. ¿Listo? Nos interesa entonces entender cada uno de los tipos de muestreo que hay en lo probabilístico y no probabilístico, para saber entonces por dónde nos metemos nosotros de acuerdo a las características de nuestro proyecto y empezar a definir la muestra. ¿Listo? Claro, ahí entonces con la definición que acabo de dar de muestreos probabilísticos y no probabilísticos. Sí. Sí. Ok. Entonces, vamos a empezar con lo no probabilístico, porque recuerden, las características de nuestros proyectos de investigación se están diferenciando del resto de otras investigaciones porque tienen un enfoque cualitativo. Es decir, nosotros nos estaríamos apoyando en estos muestreos no probabilísticos porque hacen parte de los enfoques cualitativos. No obstante, podemos también aplicar muestreos probabilísticos, es decir, de la investigación cuantitativa, dependiendo de las características de nuestro problema de investigación. ¿Listo? Entonces recuerden, muestreo no probabilístico, investigación cualitativa. Muestreo probabilístico, cuantitativa, investigación cuantitativa. ¿Listo? Vamos a empezar a diferenciar cuáles son aquellos muestreos no probabilísticos, cómo se llaman y qué características tienen cada uno de ellos. El muestreo accidental, dice así, es un proceso de muestreo no probabilístico, ¿cierto? Y que corresponde a la posibilidad que tiene el investigador de seleccionar como muestra a un subconjunto de la población en un momento no previsto con anterioridad. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy haciendo mi investigación suponiendo que esta es la población de un proyecto que tiene que ver con los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual. El amarillo me puede representar estudiantes para el primer o segundo semestre, ¿cierto? El verdecito me puede representar estudiantes entre el tercer y quinto semestre, el rojo quinto a séptimo semestre, y el violeta, este morado, pueden ser estudiantes finalizando la carrera, ¿cierto? Ahí tengo ya toda una población, estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual, y cada color me representa, suponiendo el semestre en el que está. Necesito calcular esa muestra representativa. Me dice acá que está en este muestreo accidental. Entonces, yo, de acuerdo a la urgencia que tengo en mi proyecto de investigación, requiero saber el nivel de satisfacción que tienen los estudiantes de la facultad frente a la carrera en particular. Es decir, si ellos se sienten satisfechos y piensan que la formación académica que les está dando la facultad los está formando como profesionales de comunicación audiovisual competentes y aptos para ejercer la comunicación audiovisual. ¿Cierto? Digamos así, que fuera un estudio de satisfacción, como si fuéramos a hacer una encuesta. ¿Cierto? Yo necesito entonces incluir personajes de esta población acá, obviamente, pero me dice que el accidental no
básicamente no se está basando en que yo la defino antes, sino que, por ejemplo, en el estado actual de mi investigación, en donde estoy en este momento, yo necesito hacer una selección de estos elementos, de estos estudiantes, solamente teniendo en cuenta, esa condición, pero no empleo otros métodos, no empleo otros criterios. Simplemente me interesa de que ellos cumplan con la condición de ser estudiantes y que puede que haya 3 o 4 estudiantes del primer y segundo semestre, no importa, puede ser 2, 3, 4, pero los estoy incluyendo. Ahí no me está importando tanto el número, me está importando el hecho de que resulten ser seleccionados y que en estas muestras hayan estudiantes de primer y segundo semestre, de tercer y a quinto semestre, de quinto a séptimo y de séptimo semestre en adelante, incluyendo los que están en práctica, ¿cierto? Pero entonces ahí yo no me estoy basando solamente en el número, simplemente que me cumplan con esa condición de que todos ellos estén incluidos de alguna u otra forma, en menor grado, así sea que hayan 2 de primer y segundo semestre y 4 o 5 de tercero a quinto, ¿cierto? Entonces por eso lo denominan accidental, porque simplemente estoy haciendo uso de cierta información que tengo de esa población y estoy logrando de que ese conjunto de personas, ese subconjunto, perdón, esa muestra me representa toda la población. Pregunto, ustedes me podrán decir, profe, pero si se necesita hacer determinar un número. Por ejemplo, si yo voy a hacer esa encuesta como usted la está planteando, de ese estudio de satisfacción, sí necesito saber entonces cuántas encuestas voy a hacer. Si van a ser 20 o 25, muy bien. Aquí vuelve y juega, como no es probabilístico, usted, si bien se está fijando en que esta muestra tenga todos y cada uno de estos personajes de estos semestres, de todos, tú tienes que delimitar esta muestra en términos de la cantidad. O sea, tú mismo tienes que justificar en el proyecto por qué tu muestra representativa va a ser 25, ¿cierto? Otra aclaración, en el ejemplo que les estoy colocando de la población con respecto a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual. Ustedes tienen, un investigador aquí tendría que consultar cuántos estudiantes hay matriculados en este semestre, suponiendo que la investigación se está haciendo en este semestre. Tendrían que acceder a esa información, al número, y que esa información por lo general esté detallada en términos de que te diga, vea, en primer semestre hay tantos estudiantes matriculados, en segundo tenemos esto. O sea, la información semestre por semestre. De esa manera tendríamos un dato mucho más acertado y mucho más fiel a la población, porque nos pueden dar el dato en la facultad y que nos digan, vea, el único dato que tenemos de los estudiantes de esta facultad es que hay actualmente 750 estudiantes matriculados, pero no te están diciendo cuántos hay en primer y segundo semestre, tercero, cuarto, no, simplemente te dijeron fue toda la totalidad. Entonces ahí nos va a quedar un poco complejo calcular esa muestra porque necesitamos, como le estamos dando características, le estamos atribuyendo cualidades a estos personajes, es decir, que sean cuántos son de primer y segundo semestre, cuántos de ellos son hombres y mujeres, ¿cierto? En fin, ahí tendríamos que apelar entonces a otro criterio no probabilístico, es decir, el accidental no nos estaría sirviendo en ese sentido. Existen entonces otros casos que se llaman de esta manera. Otros tipos de muestreos no probabilísticos, recuerden, son de la investigación cualitativa y se denominan así. Uno de ellos se llama caso extremo. Lo denominan también desviado, corresponde a seleccionar el mejor o el peor de los casos y analizar si funciona o no el estudio correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Que son situaciones, casos muy particulares, muy extremos, donde yo voy a definir la muestra representativa del proyecto, teniendo en cuenta que, por ejemplo, volviendo al caso de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual, yo quiero saber cuántos de ellos, eh, yo quiero saber cuántos de ellos, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual, quiero saber cuántos de ellos están optando por no hacer sus prácticas
profesionales, sino proyectos de investigación. O sea, que no van a hacer prácticas, sino que van a presentar una especie de tesis. Ahí yo podría decir de que hay un caso muy particular de aquellos estudiantes que no están optando por hacer prácticas profesionales, sino que van a hacer proyectos, ¿cierto? O, por ejemplo, otro caso extremo, volviendo al tema de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual, podría decirte que ¿cuántos estudiantes de primer semestre tienen estudios técnicos y tecnológicos? Ahí hay un caso. Independientemente de que estén en primero o segundo semestre, o sea, en esos semestres iniciales, quiero saber cuántos de ellos tienen, pues, han venido estudiando carreras, estudios técnicos o tecnológicos y que ingresaron a la facultad teniendo esas titulaciones en su grado técnico tecnológico. ¿Sí me entiendo entonces con el ejemplo de caso extremo? ¿Cuándo puede ser que mi proyecto de investigación requiera de definir, de calcular muestras representativas teniendo en cuenta esos casos? Hola. Sí, sí, profe. Queda claro. Muy bien, compañero. Tomás, Sara. Sí, profe, está súper claro. Ok, Esteban, hola, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo están todos? Bien, gracias. Esteban, ¿tú viste en el correo los links que les envié y también el tutorial? ¿Alcanzaste a ver con anterioridad? Profe, los vi ahorita como a las 12:30 en hora de almuerzo, pero no logré dejarlos mucho porque tenía una reunión a la 1 con un cliente, entonces... Okay. Listo. Pues alguna cosa se quedó, ¿cierto? Algo así. Ok, muy bien. Estamos hablando entonces de población y muestra. Importante entonces, Esteban, como les dije ahorita a Sara y a Tomás, que esa información hay que consultarla, está de manera muy pormenorizada, muy explicativa, y nos ayuda a ilustrar mucho todo este tema de la población y la muestra, lo que debemos nosotros hacer en nuestra investigación. ¿Cierto? Asimismo, estamos viendo estas diapositivas que corresponden a la explicación de población y muestra que la tenemos en el Drive, ¿cierto? Entonces, con caso extremo, esos serían como los casos que nosotros podríamos ver, de acuerdo a las características de nuestro proyecto y a la población, cómo podríamos seleccionar un caso en particular. Vuelve y juega la pregunta, profe, entonces en esta cuestión de los casos extremos, ¿importaría el número? Pues a ver, el número en términos estadísticos siempre va a importar. No podemos hacer una investigación con una muestra de una sola persona, ¿cierto? Pero si ese caso extremo, en este caso, de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual, que tengan estudios técnicos y tecnológicos previos a investigar, a lo que están estudiando de comunicación audiovisual, la carrera de comunicación audiovisual, ahí obviamente la muestra puede ser un poco reducida, porque no podemos decir de que todos los estudiantes están ingresando habiendo hecho una tecnología o una técnica en otro lado. ¿Cierto? O sea, no vamos a decir ahí que entonces va a ser un estudiante, pueden haber varios, ¿cierto? O sea, hay casos muy particulares. Otro caso muy particular podría ser de aquellos estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual que estén estudiando comunicación audiovisual y que a su misma vez estén estudiando otra carrera en otras instituciones, ¿cierto? Tenemos compañeros y compañeras que no solamente estudian comunicación audiovisual, sino que están estudiando en otra universidad, ¿cierto? A la misma vez que están estudiando comunicación. Entonces, ahí hay un caso en particular. Se le dice extremo no porque sea malo, sino porque son demasiado particulares y muy específicos que permiten diferenciarlos del resto de la población de estudiantes, por ejemplo. ¿Listo? Tenemos otro, que es muy similar a este de caso extremo, y dice variación máxima de casos extremos. Consiste en seleccionar casos de los dos extremos y jugar con esas dos posiciones en el análisis de la información, es decir, comparar lógicas diferentes. Volviendo al caso de los estudiantes de comunicación audiovisual, ¿qué tal si nosotros queremos comparar el nivel de satisfacción de los estudiantes con la carrera de comunicación
comunicación audiovisual o con el plan 10, preguntándoles a los chicos de primer y segundo semestre en comparación a los chicos de séptimo y octavo semestre. Hay casos muy particulares, ¿cierto? Y que obviamente son, nos ponen en consideración en la población un subconjunto de esta población en donde está en una etapa inicial como sería semestre 1 y 2 y en una etapa final de semestre séptimo y octavo, ¿cierto? Nosotros podemos definir entonces en esta investigación esos casos tan particulares, podemos jugar con las dos percepciones, porque recuerden aquí lo que nos dice en los casos extremos, ¿sí? Es más que todo para comparar esas lógicas diferentes, esas perspectivas de cada uno de estos grupos poblacionales, ¿cierto? De estas muestras. Hay otro que lo denominan homogénea y es llamada también de grupos vocales, se recomienda grupos pequeños de 6 a 8 años. Aquí me detengo un momentico porque ustedes me van a decir, profe, es que los grupos vocales por lo general se consideran que son técnicas de investigación, o sea, no metodológico. ¿Cómo así que entonces un grupo vocal puede ser una muestra? A ver cómo es eso. Les voy a poner un ejemplo. Sobre todo en las investigaciones de mercado, cuando uno ve, por ejemplo, incluso en redes sociales que hacen unos experimentos con personas para ver cómo reaccionan ante una situación o conforman un grupo de personas que les van a preguntar sobre el racismo, ¿cierto? O conforman un grupo de personas incluso para experimentar o comer algo, ¿cierto? Típico de muchas empresas que están haciendo estudios de mercados lanzando un producto al mercado. Ellos hacen ciertas investigaciones de este tipo. Entonces, denominan grupos vocales porque son grupos de personas muy reducidas, o sea, 6 a 8, pueden ser 10, o sea, muy pocas, que le permitan al investigador controlar ese grupo de personas y que estén en, digamos, cuáles son como las características que tienen que tener estas personas. Pues obviamente el investigador determina unos criterios, por ejemplo, que ese grupo de 8 personas hayan 4 mujeres y 4 hombres. Listo, ya hay un criterio de edad, pero ¿qué otro criterio puede ser? Puede que juegue el estatus socioeconómico, o puede que juegue en el mismo nivel educativo, puede que juegue un sinfín de elementos más que definen la identidad y la personalidad de estas personas, pero que de acuerdo a la investigación que yo estoy haciendo, entonces yo los voy empezando a seleccionar de acuerdo a los criterios que yo empiezo a establecer. ¿Cuántos grupos vocales podría hacer yo? Obviamente no sería uno, muchachos, pero tampoco van a ser 10 grupos vocales. O sea, entre más se hagan, mucho mejor. Pero siempre en la investigación tenemos que jugar mucho con el factor tiempo, es decir, la temporalidad de nuestra investigación, el alcance que va a tener. No nos podemos pasar un año haciendo grupos vocales o definiendo este tipo de muestras porque los datos se nos van a volver una cosa inmensamente compleja, muy grandes, ¿cierto? Pero tampoco se va a recabar, o sea, se va a recoger esta información en cuestión de 1 o 2 días. Es decir, todo tiene que estar supeditado a cronogramas y a cierto alcance de la investigación. Pero cuando uno en la investigación define hacer una muestra homogénea, hacer el cálculo del tamaño de mi muestra a partir de criterios homogéneos, yo puedo trabajar perfectamente con 2 o 3 grupos vocales máximo, todos y cada uno de ellos que me cumplan con esas características. Por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, que hayan hombres y mujeres, que de pronto si nos interesa a nosotros el hecho de que pertenezcan a cierto estrato socioeconómico, un nivel educativo, ciertos hábitos de consumo en esto o aquello, en fin, esas son características que tienen estos grupos poblacionales, que nos definimos como muestras y por eso las llaman homogéneas, ¿cierto? Porque son grupos conformados por la misma cantidad de personas y que siguen compartiendo esas mismas características, ¿cierto? Preguntas, inquietudes hasta el momento, chicos. Todo bien. Ok, Esteban, Sara, preguntas. No, profe, no tengo preguntas. Ok, Esteban tampoco.
No, profe, todo claro. Ok, muy bien. Listo. Estamos visualizando de nuevo las diapositivas, ¿cierto? Sí, profe. Ok, muy bien. Listo. Seguimos como sistema probabilístico y hay otro. Caso típico. Consiste en seleccionar un caso representativo de la comunidad. A ver, ¿cómo es esto? Vamos a poner un ejemplo con lo que está pasando en este momento de la crisis mundial en salud, la pandemia, pues. ¿Qué caso hay típico particular, muchachos? Pues yo creo que es muy simple. Si fuéramos a hacer nuestro proyecto de investigación, consiste en recoger como las experiencias de aquellas personas que estuvieron infectadas por el coronavirus. O sea, que se sepan que ellos estaban infectados. No solamente los médicos, que ellos los hayan diagnosticado. Ahí hay un caso muy particular de una comunidad. ¿Cierto? Robert, pero sigue siendo muy simple, ponga nosotros, listo. Con el mismo tema de coronavirus, pero con otros personajes. Hablar, conocer las experiencias, por ejemplo, que vivieron, realmente que experimentaron aquellos médicos que estuvieron al cuidado de pacientes infectados. Ahí hay un caso en particular, un caso muy típico, ¿cierto? Que no es representativo de toda la población de médicos, sino lo hace representativo por la circunstancia que se está dando, ¿cierto? Profe, sigue siendo muy simple el ejemplo. ¿Qué otros casos típicos podríamos ver en ciertas investigaciones, en ciertos fenómenos de investigación? Yo podría hacer, si investigación intenta indagar, como en las experiencias de guerra que vivieron las víctimas del conflicto, pues obviamente de un barrio o de un sector en particular de la ciudad, que se sepa que esas personas, ese territorio es habitado por víctimas del conflicto, por desplazados, ¿cierto? Ahí yo ya tengo una población definida, pero tengo que seguir delimitando eh, entender muy bien la población para luego hacer un cálculo de la muestra, teniendo en caso qué criterios. Ah, bueno, víctimas del conflicto de tal sector del país, ¿cierto? Víctimas del conflicto que fueron víctimas siendo niños o adolescentes, porque hay diferentes, dentro de la tipología de las víctimas del conflicto, las categorías, pues hay cierta subdivisión. O sea, yo dentro de esa población general estoy identificando de que hay unas personas que me están cumpliendo con una particularidad muy específica también que hacen que sea un caso muy tipificado dentro de esa población. Entonces, en el ejemplo con el tema del coronavirus, yo creo que es muy claro al hablar, al hablar con aquellas personas que experimentaron siendo infectadas, que experimentaron el virus de coronavirus como tal, o los médicos que asistieron a estas personas, ¿cierto? O el último ejemplo pues que les acabo de colocar. Listo, ¿les queda claro ese caso típico, muchachos? Sí, ¿Qué otros casos típicos pueden ustedes compartir? Que crean ustedes que de pronto pueda ser ejemplificado en la investigación. No hay más casos típicos, muchachos, que ustedes puedan colocar. Profe, no sé, el desempleo. Por ejemplo, Eh, no sé. o sea, pero ¿cómo así que el desempleo? ¿Cómo te lo estás pensando? No sé, profe. Pues estaba pensando como en una problemática y se me ocurrió esa. Por la problemática actual del desempleo. Sí. Pero entonces, ¿qué sería lo típico del desempleo? Hay muchas personas desempleadas, ¿sí? Podríamos hablar entonces del desempleo de los profesionales en producción y realización de televisión. O sea, el freelancer. El fenómeno, el fenómeno del freelancer. El fenómeno del láser. El freelancer. Se está cortando el audio. Me está diciendo Esteban. No, yo lo veo muy bien.
Sí, será de pronto la conexión de Esteban. Tomás, ¿me está escuchando bien? Sí, yo también te escucho bien. Ok. Esteban, hola, ¿me escuchas? Sí, profe, ya sí te escucho bien. Ok. Muy bien. Podría ser, o sea, no es que nos tengamos que inventar un caso como para ser incluido en nuestro proyecto, pero tenemos que tener una muy buena perspectiva dentro del proyecto de investigación propio para tener en cuenta que puede que nuestra muestra representativa sea un caso muy típico, ¿cierto? O sea, recuerden que el caso típico es porque tiene una particularidad, algo muy específico que lo diferencia de esa otra población. Sin embargo, sigue compartiendo características y atributos a esa otra población. Pero ese grupo de personas, eso que yo voy a denominar, ese, ese elemento que yo voy a denominar como muestra, es porque tienen o comparten un caso muy particular. Si yo fuera a hacer, por ejemplo, mi investigación con aquellas personas que son freelancers, ¿cierto? O sea, trabajan de manera independiente en el medio para indagar sobre sus niveles de ingresos y cómo están afrontando esta crisis laboral bajo la crisis global de la pandemia. Yo ahí podría identificar un posible caso típico, ¿cierto? También podría ser, guiándolo como más a mi investigación, eh, que es sobre cómo el consumo de carne se está afectando pues a una comunidad. Algún caso típico podría ser las personas que viven en esta comunidad, pero nunca, o sea, nunca no, o sea, ya no consumen la carne y cómo esto pues les ha ayudado en su vida. O sea, personas que ya no, dentro de la comunidad no consuman ya carne, sino que hayan optado por otras alternativas alimenticias. Sí, Podría ser. Lo que pasa es que en el caso típico, o sea, es tan específico el caso como tal que uno dice, no, sí, esta sería la muestra representativa. O sea, ya teníamos que revisar, por ejemplo, Tomás, en el caso jurídico de tu proyecto, si tu muestra va a ser tu muestra representativa va a ser de un caso muy típico, porque al fin y al cabo estamos hablando de una población, no estamos hablando de Antioquia, estamos hablando de un municipio, ¿cierto? De un sector en particular, pero hay algún elemento que lo convierte muy típico. Por eso ahorita les estaba colocando el ejemplo de los infectados con el coronavirus. Ahí hay un caso muy típico, muy típico, o sea, es decir, que casi que es extremo incluso, pero lo diferencia del resto de la población, haciendo parte de la misma población, pero es como si no más les ocurriera a eso me refiero. Pero claro, en el caso tuyo, Tomás, se podría decir entonces que podría haber una especie de caso típico, pero tendríamos que identificar más características de la población y obviamente de la muestra para definir si es un caso típico o podría ser otro de los tipos de muestra representativa no probabilística, ¿cierto? Pero podría ser, Tomás, podría ser que fuera un caso típico en el caso de tu proyecto. ¿Listo? Me devuelvo entonces a la... listo. Ok. Pregunto de nuevo, ya estamos visualizando, ¿cierto? Yo constantemente chequeo Sí, sí. esto de las pantallas. Muy bien. Profe, Sí, ok. Bueno, hay otro que se llama bola de nieve, también la denominan cadena. Este es muy interesante. Es utilizado generalmente cuando no es posible detectar las personas por cuestiones delicadas o comprometedoras. Entonces, un primer representante puede sugerir a otro y este a un tercero y así sucesivamente. Por ejemplo, si un investigador quiere entrevistar a inmigrantes indocumentados de Venezuela, podría entrevistar a algunos indocumentados que conozca o pueda localizar. Y luego dependerá de esos sujetos para que le ayuden al investigador a localizar a más individuos indocumentados. Yo creo que eso es muy claro, ¿cierto? El de bola de nieve, que por lo general dicen que temas delicados o comprometedores en algunas investigaciones, pero hay otras investigaciones que si bien no comprometen cuestiones delicadas o son confidenciales, resulta que es difícil identificar esa población y poder identificar esa muestra.
Entonces aquí sí tendríamos que recurrir a personas en particular, en donde yo los indague a ellos sobre lo que me interesa saber en mi investigación, y así sucede. Y luego esa persona me debe sugerir otra, me va a referir otra persona. Entonces eso se convierte, eso tiene un efecto de bola de nieve. O sea, es una cadena, es una red que yo empiezo a construir. Vuelvo a otro caso, puede ser el mismo asunto del coronavirus. Yo no puedo acceder a las bases de datos de los hospitales, ni intento indagar con la administración, por ejemplo, a través de la Secretaría de Salud de, de un municipio de la ciudad de Medellín. No, yo quiero saber quiénes son las personas infectadas, ¿cierto? Porque necesito hacer la investigación con ellos, o quiénes estuvieron infectados, o sea, ya están recuperados, pero hay una reserva, pues, ahí de información. En ningún momento se están, ¿cierto? Ni en los medios de comunicación oficiales, ni nada de eso, a no ser de que sean fake news, a no ser de que sean falsas noticias, pero a veces nos muestran o aparece a uno una información de quién es la persona que está infectada. Pero todos son especulaciones. De hecho, un hospital no te va a dar los nombres de las personas ni dónde vive. Pero suponiendo que tú puedes acceder a esta información, puedes acceder a la información, y te contactaste con una persona que estuvo infectada por coronavirus, ya se curó, y esa otra persona resulta que cuando estaba en periodo de aislamiento se dio cuenta de otra persona que estaba infectada. Entonces así, de esa manera, digámoslo así, de ese tú a tú, de esa referencia que te hace ese primer sujeto, te refiere a otra persona y así se va alimentando el la muestra representativa, ¿cierto? Mire que sí, puede ser muy simple, ya tú defines el alcance. Si una persona me va a llevar a la otra, entonces ¿cuántas? 20, 25, ya. Recuerden que el muestreo no probabilístico actúa mucho al criterio del investigador. Y recuerden que entonces, por muy no probabilístico que sea, es decir, de que estén muy supeditados todas las muestras representativas al criterio del investigador, esto no quiere decir de que yo solamente voy a hacer la investigación con 2 o 3 personas, no. Entre más individuos esté compuesta la muestra, va a ser mucho mejor. Listo. Hay otro que es por criterio, esta yo creo que está inmersa en todas las anteriores, en todas las muestras no probabilísticos, porque dice, el investigador se plantea unas características especiales que deben cumplir los elementos de la muestra. Hemos venido diciendo que las muestras representativas no probabilísticas tienen que ver con el criterio del investigador y que el investigador les atribuye unas cualidades, unas características que deben de cumplir cada uno de estos individuos. Este criterio siempre lo vamos a establecer nosotros. Aquí se nos repite la diapositiva, caso típico bola de nieve, el anterior. Y una última consideración, ¿cierto? Unas últimas consideraciones de la muestra no probabilístico. En las investigaciones de tipo cualitativo, o sea, las anteriores que vimos, el muestreo no solamente se refiere a los actores, es decir, a personas. En algunos casos es necesario realizar muestreos sobre situaciones. Eventos no son conciertos, no, eventos son acontecimientos, escenarios, lugares, momentos y temas que serán abordados en el proceso investigativo. Muchas veces la muestra no va a ser tan representada en la cantidad de personas, sino en situaciones muy en particular, ¿cierto? Vuelve y juega, ¿qué situaciones estamos viviendo en este momento? Ahí yo solamente me estoy refiriendo a la situación global de la pandemia. Indiferentemente si entonces, cuáles son más afectados que los otros, no. En mi investigación estoy determinando el grado de afectación de la pandemia global en las personas, en cierto grupo de personas. Puede que me resulten adultos mayores, puede que me resulten ahí niños, adolescentes, pero no me estoy fijando en que cumplan esa condición de adolescentes o adultos mayores o niños. Simplemente que todos y cada uno de ellos comparten una situación en particular de que están siendo afectados por la pandemia global, ¿cierto? Y esto se evidencia en los estudios de casos, investigación, acción, participación, etnografía, son las metodologías que más adelante y al final del semestre pues las vamos a ver y que ustedes las van a desarrollar más a profundidad en investigación 3. Pero nos están viendo acá que estas muestras representativas de situaciones, de acontecimientos, lugares, etcétera, dicen que se utiliza más que todo en etnografía, en investigación, acción, participante,
yo les desmiento esto, yo puedo tener, yo en mi investigación puedo emplear indiferentemente el enfoque que tenga, puedo indagar sobre situaciones, claro, totalmente. Cuando si mi investigación intenta indagar que el consumo de carnes rojas afectó el peso y la salud física e incluso psicológica de ciertas personas del sector. Ahí yo tengo una situación en particular. Se descubrió, o sea, salieron informaciones en los medios de comunicación, empezó a salir incluso el rumor de que las personas de ese sector que empezaron a consumir carne roja durante un tiempo para acá y de acuerdo a ciertos lugares donde las vendían, ciertas carnicerías, pues empezaron a manifestar dolencias a nivel físico, incluso a nivel emocional y psicológico. Ahí hay una característica de una situación en particular, ¿cierto? Yo podría emplear entonces eso en mi investigación, dependiendo las características, vuelvo y repito, del proyecto de investigación. ¿Cuál es mi problema de investigación? ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra? Que un poco se los estaba explicando ahorita y se les estaba resolviendo. O sea, el tamaño, la cantidad. Cuando hablamos de tamaño, hablamos de cantidad. El investigador debe conocer lo que se ha hecho en otros estudios similares. Si resulta que se está haciendo una investigación con los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual, yo la estoy haciendo más en mi población, todo mi problema de investigación va a estar enfocado en este grupo poblacional, pues quizás en mi estado del arte yo me encontré con investigaciones relacionadas con grupos poblacionales similares, o que hayan hecho una investigación con los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual, ¿cierto? O de otras instituciones. Hay que recabar información teniendo en cuenta si se han hecho investigaciones frente a estos problemas de investigación en particular. Un aspecto importante. Deben tener en cuenta los recursos económicos con que cuentan. Yo sé que las investigaciones de nosotros no tienen inyección económica, pero sí de tiempo. Muy importante entonces eso. El DANE se gasta una infinidad de dinero haciendo censos, totalmente. Pero ellos siempre van a trabajar con muestras representativas. Todas esas investigaciones trabajan con muestras representativas, ¿cierto? Entonces uno muchas veces, de acuerdo al cálculo, uno calcula lo que los recursos económicos financieros que yo tengo destinados para mi proyecto y con eso puedo empezar también, eso afecta, digamos así, la definición de mi muestra, porque muchas veces yo me tengo que desplazar a esos lugares, ¿cierto? Yo no les voy a decir a ellos que vayan al Politécnico, no, yo tengo que ir a tener contacto con mis sujetos de estudio. Entonces ese tipo de cosas tienen que ver dentro de los aspectos económicos en la definición de la muestra representativa. Desde el punto de vista teórico, lo más importante son los objetivos finales del estudio. Muchachos, cuando nosotros escribimos los objetivos del proyecto, hemos dicho varias veces que los proyectos de investigación, todos y cada uno de sus elementos están interconectados. Es una gran estructura, donde si una cosa no funciona, me va a afectar el resto, ¿cierto? Entonces, la muestra representativa, desde luego que se articula con lo que tenemos planteado en nuestro problema de investigación, en nuestra metodología, incluso que todavía no lo hemos hecho, ¿cierto? Pero siendo los objetivos y en el nivel de profundidad que nosotros estamos definiendo. Entonces, de acuerdo a las características de los objetivos que nosotros tengamos, con eso tenemos que jugar también para calcular nuestra muestra representativa, ¿cierto? Muy bien. Preguntas, inquietudes hasta el momento, muchachos. Bien, profe. No te preguntas, profe. Ok. Muy bien. Vamos entonces estamos hablando de los no probabilísticos, que es la de investigación cualitativa por lo general. Estamos viendo la positiva, ¿cierto? Sí. Ok. Muestreo probabilístico. O sea, de investigación cuantitativa. Esta sí, por lo general, no se vayan a asustar con esto, sí se emplean métodos estadísticos, es decir, esto sí juega con más exactitud. No quiere decir de la muestreo no probabilístico no sea exacto. El hecho, o sea, una de las carencias, digamos, ha sido dificultades de los muestreos no probabilísticos, ¿cierto?
de los muestreos no probabilísticos es que estamos diciendo que están muy al criterio del investigador. Está bien, pero tenemos que establecer muy buenos criterios para seleccionar nuestra muestra como tal. Muestreo probabilístico. Nos dice que el muestreo probabilístico es una técnica en la cual las muestras son recogidas mediante un proceso que le brinda a todos los individuos de la misma población la misma oportunidad de ser seleccionados. ¿Cómo así? Me devuelvo por acá y esta ilustración y empezamos hablando de población y muestra no probabilística, es decir, para investigación cualitativa y donde nosotros como investigadores pues seleccionamos la muestra teniendo ciertos criterios. Pero al seleccionar la muestra con ciertos criterios, la verdad le estamos diciendo de que, vea, ustedes los de por acá no van a tener tanta probabilidad de estar acá. Yo simplemente los tengo que seleccionar estableciendo ciertos criterios, pero no les aseguro que todos tengan la posibilidad de estar acá, ¿cierto? Mientras que en el muestreo probabilístico, si esos individuos que están ahí en esa población, ¿cierto? Todos los que están acá tienen la probabilidad de estar acá. ¿Listo? Pero entonces, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Muchos consideran que este muestreo es metodológicamente más riguroso para el muestreo, ya que elimina los sesgos sociales que pueden moldear la muestra de la investigación. Sin embargo, en última instancia, la técnica de muestreo que elijas debe ser la que te permita responder mejor a la pregunta de investigación o a lo que me estoy planteando en el proyecto. Entonces, a ver, se dice que los muestreos probabilísticos son más exactos, ¿cierto? Porque calculan de manera casi muy específica, muy puntual, cuál puede ser la muestra, cuál puede ser el tamaño, teniendo en cuenta de que todos estos individuos de acá pueden que estén acá o pueden que no, ¿cierto? Mientras que, en los muestreos no probabilísticos, es decir, el de criterio del investigador, el de lo cualitativo, yo básicamente estoy siendo muy, delimitando de manera específica, muy, digamos, no es a dedo, pero sí hay criterios que yo establezco que no van a responder precisamente a todas las características de los individuos. Es decir, yo simplemente como que cojo a aquellos que comparten esas características de manera más fuerte y decido trabajar con ellos. Mientras que lo probabilístico, entonces, tiene esa característica que tratan de ser como muy exactos, ¿cierto? Le brinda a todos los individuos la población la misma oportunidad de ser seleccionados y que muchas veces nosotros tenemos ciertos sesgos sociales, ciertos prejuicios, ciertas concepciones para elegir la muestra. Eso nos pasa a veces en las muestras no probabilísticas, ¿cierto? Esto ya lo acabamos de decir, el muestreo probabilístico es una técnica en la cual las muestras son recogidas mediante un proceso que le brinda a todos los individuos de la población que tengan la misma oportunidad de ser seleccionados, de ser elegidos, ¿cierto? Eso lo estábamos diciendo. ¿Cuántos hay o qué tipos de muestreos no probabilísticos, perdón, hay? Empecemos con este. El muestreo aleatorio simple es el primero que existe dentro del muestreo probabilístico. Dice, el muestreo aleatorio simple es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de la producción objetivo y a cada posible muestra un tamaño determinado, la misma probabilidad de ser seleccionado. Entonces, a ver, quiere decir de que lo aleatorio, o sea, la muestra dentro de los procedimientos estadísticos, porque aquí se aplican fórmulas, en lo probabilístico emplean unas fórmulas en donde todos y cada uno de los individuos pueden ser seleccionados. Todos y cada uno de ellos tiene la oportunidad de que los escoja el investigador, ¿cierto? Pero entonces se subdivide en estos que hay acá, en el muestreo sistemático, perdón, estratificado y por conglomerados, ¿cierto? Entonces ese es el aleatorio simple, que se subdivide, perdón, en el muestreo sistemático, estratificado o por conglomerado. Listo. ¿Qué nos dice entonces este sistemático? El muestreo sistemático es una implementación de la técnica de la probabilidad. Con este método de muestreo siempre hay una oportunidad igual para que cada miembro de una
población sea seleccionada. Entonces aquí hay una figurita, ¿cierto? Un muestreo sistemático, tenemos del 1 al 9 y escogimos 3, 6 y 9. Siguen habiendo características, claro. En este caso podríamos decir de que cuántas de esta población son mujeres, ¿cierto? Indiferentemente de color de piel, raza, etnia, en fin. Simplemente que me cumplan con el requisito de ser mujeres. Pero entonces también tienen una gran particularidad. Aquí se los dieron a través de números 3 y 9. Pueden ser números impares, ¿cierto? Números impares 3, 6, 9. Perdón, aquí me equivoqué, porque es que el 6 es un número impar. Es un número par, perdón, los números impares son 1, 3, 5, 7, 9. Yo puedo establecer entonces elementos que tengan que ver con el sexo, el género, pero todos estos individuos que están acá, yo los puedo haber escogido aquí entonces, ¿cierto? Ya enseguida hablamos de una de esas fórmulas que aparecen por ahí para calcular muestras probabilísticas, ¿cierto? Pero entonces el muestreo sistemático nos está indicando es eso, de que hay casos en particular, hay una población en particular en donde todos acá están inmersos, hay hombres y mujeres, por ejemplo, pero yo, de acuerdo a ciertos procedimientos estadísticos, resulta que ese resultado fue el 3, el 6, el 9. Si yo empleo otro proceso, otro muestreo sistemático, puede que me salga el 4, el 6 y el 8. Y van a seguir cumpliendo la misma condición, donde todos y cada uno de ellos la comparten, están inmersos en la misma población y que tienen la posibilidad de ser seleccionados, ¿cierto? Hay uno que se llama muestreo estratificado. El muestreo por conglomerados, que también lo llaman, o sea, lo asocian mucho con el estratificado, es un procedimiento de muestreo probabilístico en el que elementos de la población son seleccionados al azar de forma natural por agrupaciones, conjuntos. Los elementos del muestreo se seleccionan de la población de manera individual, uno a la vez. A ver, tengo la población acá, la misma figura anterior, pero mire que está subdividida como por estratos. Si ustedes observan al interior de cada estrato, dice acá, hay individuos moraditos o rojos, hombre, mujer, estrato 1, estrato socioeconómico 1 o 2, ¿cierto? Pero entonces, estos estratos se seleccionan, digámoslo así, teniendo en cuenta de que puede ser que mi población sea muy grande y que este estrato 1 corresponda, por ejemplo, a, no son, esos estratos no son estratos socioeconómicos, digamos, lo denominan técnicamente como ese conjunto pequeño de personas que yo extraigo, de acuerdo a unas características y que reúnen ciertas características incluso para pertenecer a este estrato de acá o a este de acá. No son estratos socioeconómicos, sino que son como sustratos, lo podemos denominar así, sustratos pues que yo delimito dentro de esta población. Entonces, estos estratos, ¿qué quiere decir? De que aquí pueden haber hombres y mujeres, pero entonces resulta que aquí tienen una serie de condiciones muy particulares que los diferencia de estos y que los diferencia de estos. Entonces esos estratos se definen también unos procedimientos estadísticos, ¿cierto? Que me permiten entonces calcular el tamaño de este estrato 1, de este segundo y de este tercero. La gran característica de este demostrado por estratos es que están subdivididos. La población está subdividida de acuerdo a unas características muy particulares. De esta muestra tiene otras características y esta tercera tiene otras, ¿cierto? Y el muestreo por conglomerados. Dice, el muestreo por conglomerados es un procedimiento de muestreo probabilístico en que los elementos de la población son seleccionados al azar de forma natural por agrupaciones o conjuntos. Es muy similar a esto, ¿cierto? Y los elementos de la muestra es muy similar al muestreo estratificado, a este de acá. O sea, yo lo subdividí para dar cuenta de que si lo encuentran ustedes por muestreo estratificado o por conglomerados, básicamente se está refiriendo a lo mismo, ¿cierto?
Entonces, mire que siguen siendo individuos en el muestreo probabilístico por conglomerado, siguen siendo la misma población subdividida en conjuntos, ¿cierto? Pero aquí yo los estoy delimitando de tal manera que, por ejemplo, acá sean de ciertos estratos del socioeconómico, o tengan un nivel educativo, o que ostenten otra particularidad. Sí, mire que aquí están rojos, ¿cierto? Están limitados de esa manera. En azul están los otros, y eso serían los conglomerados. Entonces yo estaría haciendo una investigación con esta muestra, puede ser y luego con esta, y luego pasaría a esta de acá, y luego a esta de acá, ¿cierto? Yo les quería mostrar acá, cuando usted se mete a Google y usted le da por colocar lo siguiente, calcular muestra. A ustedes acá les va a aparecer así con este criterio de búsqueda, o para calcular muestra de investigación. Vamos a ver si nos salen las, las aplicaciones. Son unos recursos que se encuentran en línea donde yo puedo ingresar la información para calcular una muestra representativa. Este no lo conozco, conozco el de acá, pero vamos a ver este. Muy bien. Este está muy sencillo. Miren las casillas que tiene. Dice tamaño de la población, nivel de confianza, margen de error, etc. Si bien estábamos hablando acá de las muestreos no probabilísticos, de los diferentes que hay, ¿cierto? Los muestreos probabilísticos que emplean procedimientos estadísticos, es decir, fórmulas, también para identificarlos. Hay una serie de aplicaciones en línea que están al libre acceso de cualquier usuario, de cualquier persona, donde me va a calcular un tamaño en términos de números, tal exacto, teniendo en cuenta que hay unos elementos que se llaman nivel estadístico, nivel de confianza, márgenes de error, desviación y otras cosas que no son merecedores de ver en una investigación de carácter cuantitativa más a profundidad, son elementos que influyen mucho en el cálculo de esa muestra. Nos dice acá, por ejemplo, que el nivel de confianza es un porcentaje. Todos estos elementos son porcentaje. ¿Qué es ese nivel de confianza? Es la probabilidad que usted tiene de que esa muestra, tenga tanta confianza, o sea tan fiel en la cantidad que tenga un margen de error muy mínimo. ¿Pero qué quiere decir eso? Suponiendo que en mi población de estudiantes van a ser 750 personas. A los estudiantes estamos hablando, en el caso, el ejemplo de los estudiantes que estábamos viendo ahora, que estábamos colocando ahora, los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual. El semestre 2021, según datos que tenemos, lo único que tenemos en la población, hay 750 estudiantes matriculados en Comunicación Audiovisual, suponiendo que esa sea la cantidad. El nivel de confianza significa de que haya un 95% de confianza en que la muestra sea representativa, es decir, de que no me vaya a equivocar yo en el estudio de esa cantidad de sujetos. Si el nivel de confianza es 95, el margen de error debe ser un 5%, ¿cierto? Yo puedo modificar estos valores, a ver qué pasa. ¿Dónde está el botón acá de calcular? Voy a mirar aquí. Pensé que aquí tenía esta. No, esta no me da. No me metí a esta tan solo como para mirar si me funcionaba, pero le voy a mostrar una que es por la que muchos investigadores utilizan. Muy bien. Que son como una especie de calculador. Cuando nos dicen acá, por ejemplo, en esta, que el nivel de universo se refiere a la población en sí misma, la cantidad de personas que componen la población.
Heterogeneidad es un criterio que yo le puedo dar, y nos dice acá la diversidad del universo, ahorita puede ser 50, es decir, que 50 sean mujeres y 50 sean hombres, aquí no nos interesa eso, suponiendo que estamos hablando de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual, ¿cierto? Sí nos interesa saber esto, que es ese tema, el margen de error y el nivel de confianza. Nivel de confianza, cuanto mayor sea el nivel de confianza, mayor tendrá que ser la muestra. Muy importante eso, menor el margen de error, menor margen de error requiere mayores muestras. Lo que les decía ahorita, para retomar esto y hacer un cálculo a manera de ejemplo. Son 750 estudiantes matriculados en semestre 2021 en la Facultad de Comunicación y Audiovisual. Listo, ese es el tamaño, esa es la población de estudiantes. Yo quiero calcular la muestra casi exacta de cuántas personas debo, con cuántos estudiantes debo hacer yo. Mi proyecto de investigación, a cuántos debo indagar, teniendo en cuenta de que esa muestra tenga una confianza casi del 95% y que ese margen de error sea lo más mínimo posible. Es decir, sí, nos están diciendo acá que si ese nivel de confianza es muy elevado, muy alto, Pero bajo qué se calcula el margen de error, es que no comprendo. no, es que tenés que jugar con el nivel de confianza, mira. Estamos mirando acá, Esteban, lo que nos dice la forma. Que ese nivel de confianza para que mi muestra tenga un nivel de confianza elevado, es decir, de que el resultado, la cantidad de personas, de estudiantes, sea como la más adecuada, o yo como investigador, tengo que establecer unos criterios acá, un nivel de confianza determinado jugando con el margen de error. Esto es casi directamente proporcional. A nivel de confianza más elevado, el margen de error va a ser, perdón, es una relación inversamente proporcional. Nivel de confianza más elevado, el margen de error va a ser más pequeño. Si el nivel de confianza todo se mide en porcentaje, 95% de confianza en la muestra, el margen de error va a ser 5, 95 más 5 a 100, ¿cierto? En términos de porcentaje. Pero ¿qué pasa? Que si ese nivel de confianza es muy elevado, la muestra va a ser mucho más grande. Es decir, 750 estudiantes. Yo aquí no voy a aplicar ese criterio de heterogeneidad porque eso es otro criterio que por lo general es opcional. Aquí en la investigación cuantitativa tienen mucho en cuenta población, que es la cantidad, este margen de error y este nivel de confianza. Vamos a ver cómo nos da esto. Listo. Este fue el resultado que nos dio entonces ahorita. Pero no nos dio la cantidad. Son 712 personas, 713. ¿Cómo? El total de las personas que se tienen que encuestar para que el nivel de confianza sea del 95% son 712 o 713, porque da 712,5. Ah, ya hiciste la conversión tu calculadora. Muy bien, esto me lo calculaba así exactico acá, pero aquí me dice, aquí lo interpretamos de esta manera. Si encuesta a 0 personas, 95% de las veces el dato que quieren medir está en el intervalo entre el 5% respecto al dato que observes en la encuesta. Esteban, volviendo a lo que aquí, esto no sé por qué no me calculó, a mí siempre me lo calculó y me da el número acá me lo da. No, pero igual eso está fácil, eso es una regla de 3. Sí, es que eso tiene esa característica, pues, o sea, usted puede calcular la muestra, puede ser con una regla de 3, así te dio, pero entonces, esta sí, por ejemplo, me parece muy interesante. Pero tiene ahorita les vamos a mostrar unas muestras, se me está olvidando, ¿cómo se llama? Las fórmulas estadísticas que usted las puede hacer muy manuales, no serían regla de 3. O sea, ahí pues muy sencilla, ¿cierto? Pero entonces, por ejemplo, acá, teniendo en cuenta eso, 750 personas, vamos a calcular con el 95%. Aquí le vamos a colocar 5, 95 más 5, 100. Calcular muestra.
me dio 254. No sé por No, qué. eso no puede dar eso. No podría dar eso. Pero es mejor hacerlo manual. Pero es que, no, o sea, yo les estoy mostrando eso si ustedes lo requieren aplicar. Lo requieren aplicar, muchachos, en términos estadísticos. Pero estas aplicaciones, algunas de ellas han sido efectivas y otras no. O sea, por ejemplo, ahí, con el cálculo que tú hiciste, me parece muy acertado. Dice que hay un nivel, por ejemplo, del 95. Vea, por ejemplo, lo que da acá. Sigue dando 255. A esta sí la había visto y ahora que la recuerdo. Esta sí me subdivide acá la fórmula con cada uno de los elementos que nos ponen acá. Nos describen qué es N, el tamaño de la muestra, Z, nivel de confianza, P por proporción de la población con la característica deseada, en fin. Esto, vuelvo y le repito, yo se los muestro en términos de que estas son como fórmulas ya estadísticas más a profundidad, demasiado complejas para empezar a calcular muestras representativas teniendo en cuenta todos estos valores. Si requieres una muestra muy exacta y si tu investigación no es probabilística, así es muy Sí, fácil. pero es que, por ejemplo, la fórmula no tiene en cuenta las variables que se tienen arriba, sino que está conformada por varias variables que miden no solamente esos tres factores, sino la efectividad de la muestra. Me imagino que también mide la probabilidad o la variable del error de la muestra, porque también puede haber ese error de la muestra, porque hay uno que dice proporción de la población con la característica deseada, y entre comillas dice éxito, y está que la proporción de la población sin la característica deseada fracaso. Sí, de hecho, Esteban, mira, el cálculo de una muestra en particular, por muy exacta que sea el número, siempre va a tener ciertos niveles de dificultades o más bien de problemas en términos de que sea exacto. Si yo, por ejemplo, yo me pongo a jugar con estos valores de acuerdo a las variables que yo tenga, yo podría decir de que entre más elevada sea el tamaño de la muestra, pues mucho más efectiva va a ser la muestra como tal. Pero mire, todo el tamaño que tiene, 635 con lo que acaba de, por ejemplo, de hacer. Entonces, esta fórmula, esto es una de las fórmulas estadísticas donde hay muchas otras más, pero tienen, como les digo, un nivel de complejidad mucho mayor a la hora de calcular, por ejemplo, aspectos que se llaman como la desviación estándar, ¿cierto? Otras curvas que tienen que ver con los niveles de confianza, ciertos márgenes. Entonces es mucho más compleja en la aplicación de métodos, más bien técnicas estadísticas en la definición de esas muestras representativas cuantitativas. Pero esto tan solo, o sea, esto es lo que yo les estoy mostrando acá, es una cuestión muy opcional, de esos recursos que usted se encuentra en internet y que muchos investigadores se valen de ellos para aplicar, no hacer esto, digámoslo así, de manera manual, sino empezar a jugar como con estos elementos. Pero todos y cada uno de ellos, lo que yo les quería mostrar es lo siguiente, de que todos y cada uno de estas técnicas estadísticas juegan, más que todo, con niveles de confianza y con unos márgenes de error que ustedes pueden hacer el ejercicio teniendo en cuenta lo único que necesitan tener el dato preciso es la cantidad de la población. Son 750 estudiantes, ¿cierto? Suponiendo que ya los averiguamos. Ese nivel de confianza es la confianza que me va a ofrecer la muestra al momento de calcularla y que existe un margen determinado, ¿cierto? Muy, muy poco, ¿cierto? Pero sigue siendo muestra muy elevada, muchachos. Yo, por ejemplo, yo jugando con esto, niveles de confianza, un nivel de confianza del 9%, pero que el margen de error sea mínimo, ¿cierto? Mire que casi no me rebaja. Sí, el margen de error del 10%. Algunos investigadores dicen, no, juegue entre un margen de error entre 2 o 3% hasta un 10%, porque 10% en adelante el margen de error. O
sea, te puedes equivocar. Te puedes equivocar en la selección de la muestra y vas a dejar de lado ciertos personajes de la población. Es decir, vas a ser, si bien todos van a tener la posibilidad de ser elegidos en la muestra representativa, es muy posible que incurras en ciertos errores en el cálculo como tal, así sea el número muy elevado, y sigue siendo muy elevado. Bien, 519 en nuestro caso serían estudiantes, teniendo un nivel de confianza del 99 y un 10% del margen de error, o sea que hay un 0.1 acá de margen de error incrementado con un 10% de este 99%. Es decir, estos 519 estudiantes con los cuales nosotros, por ejemplo, fuéramos a hacer una encuesta o aplicar otro tipo de técnicas e instrumentos de la investigación nuestra, sigue siendo muchas personas, una cantidad muy elevada. La pregunta es, nosotros si tenemos tiempo para hacer una investigación con 519 personas, ¿cierto? O todos esos datos que nosotros obtenemos de esa población, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Será que entonces yo puedo empezar a implementar otros muestreos de carácter, otros muestreos pueden ser no probabilísticos o otros menos complejos, como por ejemplo me propones? Porque, ojo, si aquí acabamos de calcular eso, si aquí acabamos de calcular la muestra dentro de lo estadístico, el número muchas veces no nos va a dar mayor precisión en la muestra representativa, ¿cierto? Entonces, como les estaba diciendo, muchachos, estas formulitas, estas aplicaciones que uno se encuentra en línea, que muchos de ustedes lo podrán utilizar, sí, pero la recomendación que yo siempre voy a dar es que se fijen muy bien en las características de su problema de investigación, y si ustedes tienen una población mucho más general, pues inicialmente acudir a implementar un procedimiento estadístico relativamente simple y traten de darle más cualidades y atributos a su muestra del proyecto de investigación, la muestra representativa. Por eso se llama así, son muestras representativas. ¿Qué es lo que representan de esa población? Listo. Yo sé que de pronto quedó ahí representa más complejidad los muestreos no probabilísticos, estos que estamos viendo, que son más de la investigación cuantitativa, que trabajan, bueno, les digo, con procedimientos estadísticos, con fórmulas de la estadística mucho más profundas y complejas, ¿cierto? Sin embargo, nosotros nos compete son comprenderlas, cuáles son los tipos de muestreos no probabilísticos que hay, ¿cierto? Y reconocer algunas de esas fórmulas y quizás utilizar, perdón, algunas de esas aplicaciones o esas calculadoras estadísticas, como las llaman algunos investigadores que están en línea, salvo que muchas de ellas, la verdad, representan muchos problemas, ¿cierto? Porque no te van a calcular eso de manera muy precisa. Y si tú haces el ejercicio de calcular en una aplicación y luego en otra diferente, incluso hasta los resultados te van a variar aplicando los mismos criterios para ambos, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿qué hago yo? ¿A cuál le creo? ¿Cierto? Pero sí podríamos entonces como por lo menos reconocer fórmulas estadísticas de este tipo. A ustedes en estadística incluso creo que les enseñaron eh, esa estadística para cálculo de muestras representativas, pero a nosotros nos compete tan solo es como comprenderlas. Y que si ustedes ven la necesidad de aplicar procedimientos probabilísticos en la investigación de acuerdo a las características de su proyecto, lo pueden hacer, lo podemos hacer, ¿cierto? Pero entonces ahí les dejo también esos recursos que están en línea con esa salvedad que les estoy haciendo, que muchos de ellos tienen como ese problema o tratan de mezclar otras fórmulas, ¿cierto? Porque aquí obviamente no tenemos como todo ese bagaje tan amplio en los métodos estadísticos, pero uno sí se puede valer con muchas de esas muestras, básicamente, y por ejemplo lo que yo he trabajado con investigación cuantitativa, tengo muy en cuenta el margen de error y el nivel de confianza, ¿cierto? Aunque sea una investigación cualitativa. Pero si son poblaciones muy grandes en términos de tamaño, a veces sí me valgo
de las muestras de los cálculos con estas calculadoras, estos recursos que uno encuentra que aplican procedimientos estadísticos, pero entro yo más que todo a apoyarme en esas cualidades, en esos atributos, en esas características que yo le doy a mi muestra representativa, que yo detecto desde la población y luego con eso empiezo a definir la muestra representativa. ¿Listo? Muchas preguntas, inquietudes hasta el momento. No, profe, todo claro. No, ninguna. De pronto siento que quedó como un poco, pues era también necesario profundizar más en la muestra probabilística, ¿cierto? En eso que acabamos de mostrar, por ejemplo, porque yo sé que algunos de ustedes necesitan tener ese número. El número siempre nos va a representar como inquietud a los investigadores, la cantidad de personas. Pero bueno, si pusimos pues buena atención ahorita con la explicación, sobre todo los no probabilísticos, tener muy en cuenta los criterios, tener muy en cuenta los criterios de selección. Nosotros podemos seleccionar muy bien nuestras muestras representativas dando cuenta de esa cantidad, pero donde la cantidad a veces no nos va a ser como tan relevante, sino las características que nos cumplan de esa muestra representativa. En la clase de mañana, les voy a mostrar otros ejemplos, también haciendo énfasis en algunas cuestiones también de lo no probabilístico, es decir, donde de pronto podríamos operar con aspectos más estadísticos, ¿cierto? Para terminar de ilustrar estos ambos panoramas de las muestras representativas probabilística y no probabilística. Vamos a entender mucho si leemos bien la información que yo les envié en los links. Viendo ese pequeño tutorial que me parece muy sencillo, muy ilustrado, ¿cierto? A ver qué otras cosas nos pueden ir aflorando en términos de inquietudes. ¿Listo, compañeros? Les conviene, Esteban, que revise los links que están en el correo. Vale, que los leas despuesito, leas ese tutorial y en serio, ya con eso, por ejemplo, mañana ya podemos hablar con más profundidad de otras cositas, que lo que nos interesa en este momento no solamente es entender, sino llevar esto al proyecto de investigación. ¿Listo? Listo, profe. Listo. ¿Algo más? ¿Alguna inquietud? Profe, no sé si sería posible que nos mandaras como un ejemplo del proyecto final que tenemos que entregar. Me parecería chévere por el tema de que las clases por el medio virtual, digamos que dejan ciertos huecos, no por capacidades, sino por la plataforma también y la manera en la que interactuamos, y sería bueno tener también como una guía para ir enlazando todo el conocimiento que nos estás compartiendo y verlo de alguna manera ya plasmado, para tener un referente. Tú lo que básicamente requieres es como una especie de formato para ¿Cómo? entregar, como una especie de formato del proyecto. No formato, porque es que el formato no tiene como tal contenido. Hablo es de si hay un referente o un proyecto que podamos analizar, no solamente desde los puntos que tiene que cumplir el proyecto, sino también desde la forma y la estructura del contenido, para que cada clase de alguna manera podamos también una guía para ir comparando y por ejemplo en este caso, de pronto habiendo tenido esa clase de proyecto, podríamos comparar y decir, listo, vean, en esta parte hay esto y lo podemos ver plasmado de esta manera y hacer también como una digestión más rápida del conocimiento que estamos viendo. Porque... Ok, ahí te entrecotó un poquito, pero ya te entendí. Tú lo que requieres son referentes, ¿cierto? Referentes de los puntos, cómo se llevan al proyecto. Sí. Ok, mire, por ejemplo, y eso es lo que hemos venido haciendo, Esteban, de hecho. Voy a compartir pantalla y te voy a mostrar rápidamente desde la carpeta del Drive, ¿cierto? Nosotros la semana pasada estuvimos hablando de qué. Desde las últimas dos clases aproximadamente estuvimos hablando de los objetivos del proyecto y de los niveles de profundidad. Y recursos, ¿de qué recursos nos valimos? ¿Cierto? La explicación de los niveles de profundidad. ¿Cierto? Voy a mostrarte el otro rápidamente. Los objetivos del proyecto, qué son, qué características tienen, cómo un ejemplo, hicimos un ejemplo hay dos ejemplos de los objetivos. ¿Tú lo viste? Sí.
y esta estructura, cómo que tengo que tener en cuenta para escribir los objetivos. Y un elemento adicional estaba, por ejemplo, este de acá. Es que no sé si lo revisaste. Es este. Marco metodológico, que de hecho tiene incluida la metodología del proyecto. Si bien no la estamos viendo en este momento, la vamos a ver más adelante, y ustedes la van a desarrollar más adelante. Les dije que se fijaran en esto. ¿Cómo es que se escribe a nivel de profundidad? ¿Cierto? Entonces ahí tienen un ejemplo de verdad de un proyecto de investigación para que miren cómo se redacta, cómo se escribe, el nivel de profundidad en la investigación. Entonces a eso es lo que tú te refieres, referentes. Claro, les voy a entonces a colocar lo más pronto posible en la carpeta del Drive un referente de escritura o de cómo se describe la población y la muestra de la investigación. ¿Listo? Listo, profe, mil gracias. Es eso, ya te entendí, perfecto, ¿no? Y muy pertinente la apreciación, compañero, la verdad, pues Esteban, muy importante lo que acabas de preguntar y que eso siempre procuraremos hacer, colocar referentes, ejemplos de escritura aplicados a proyectos de investigación para entender cómo el tema se lleva al problema. Claro que sí, me queda esa tarea entonces. Sin embargo, mañana, muchachos, recuerden, nos vemos por acá mismo, vamos a seguir reuniendo ciertos otros aspectos de población muestra y lo vamos a empezar a relacionar ya con el proyecto de investigación. Por ejemplo, Esteban, profe, resulta que yo después de haber revisado los materiales que usted me envió y de revisar las diapositivas, me estoy dando cuenta que mi proyecto de investigación puede tener esta muestra por estas características. Eso es lo que necesitamos hacer. Empezar de una vez a pensar en el proyecto de investigación para irle dando forma a la muestra. Y obviamente nos remitimos también al ejemplo o a los ejemplos pues, que tengamos de las muestras de población y muestra en el proyecto. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Esteban, tú me habías preguntado lo de la carpeta, ¿cierto? Ah, sí, pero ya me llegó junto con los documentos. Porque es que es muy extraño. Yo desde hace rato había hecho eso. Pero No, no pero sé. ya. Y me figuraba, pues te tuve que vincular y luego vincularte, pero bueno, ya tienes acceso a la información. Listo, muchachos, muchas gracias, una feliz noche, que descansen, nos vemos mañana. Dale, Listo. profe. Ok, ahí está. Chao. Eso, profe, gracias. Gracias, Tomás. Chao. Cuídate. Chao.